¿Es el diezmo un mandato obligatorio o una práctica espiritual mal interpretada? Durante años, muchos creyentes han sentido la presión de dar el 10% de sus ingresos sin cuestionar su verdadero propósito. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia sobre esto? Malaquías 3:10 declara: «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto», dice Jehová de los ejércitos. Este versículo es poderoso, pero ¿acaso implica una obligación universal o encierra un principio más profundo que no siempre se enseña desde el púlpito? Hoy revelaremos los 3 secretos bíblicos del diezmo que rara vez se mencionan en las iglesias. Te mostraremos cómo entender el verdadero propósito detrás del diezmo, identificar su aplicación en la actualidad y discernir si es un mandato para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde hace generaciones, millones de creyentes han sido instruidos para ver el diezmo como un mandato incuestionable. En cada servicio, en cada prédica, en cada hoja de membresía, aparece ese número sagrado, el 10%. Se ha enseñado que no darlo trae maldición, que retenerlo es robarle a Dios y que entregarlo asegura bendición. Pero muy pocos se han detenido a preguntarse: ¿es este el mismo diezmo que Dios instituyó en su palabra? ¿Es dinero lo que realmente Él exigía? ¿Es ese el modelo que se encuentra en las Escrituras? La verdad es que, cuando regresamos a la Biblia sin filtros, sin tradiciones impuestas, descubrimos un secreto poderoso. El diezmo del Antiguo Testamento no era dinero, era alimento, productos del campo, cosechas, ganado. Esta revelación cambia completamente nuestra percepción sobre lo que significa dar y lo que Dios verdaderamente espera de nosotros. En Levítico 27:30 leemos: «Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová». Este versículo, frecuentemente citado, muestra que el diezmo no era una transacción monetaria. Era agrícola, era físico. No se trataba de oro ni de plata, sino del fruto de la tierra, aquello que el pueblo cultivaba con sus manos. Y no era porque Dios necesitara trigo, vino o ganado. Era porque ese tipo de ofrenda representaba un trabajo, un esfuerzo, una conexión con la tierra prometida. El pueblo no diezmaba con billetes ni monedas, sino con la sustancia misma que sostenía su vida. Esto nos da una clave para entender cómo funcionaba el sistema del Antiguo Pacto y por qué muchas iglesias hoy, aunque bien intencionadas, han interpretado el diezmo de forma distorsionada. En Deuteronomio 14:22-23, Dios instruye: «Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días». Esta práctica no solo tenía un fin espiritual, sino también comunitario. Los israelitas comían parte del diezmo como parte de una celebración sagrada. El diezmo no era simplemente una transacción vertical entre el hombre y Dios. Era también horizontal, una expresión de comunión, de honra, de obediencia compartida. En otras palabras, era una forma de vivir la fe en comunidad, no una obligación individual para mantener un sistema religioso. Esta comprensión transforma nuestra idea de lo que significa dar con el corazón correcto. Ahora bien, si el diezmo era alimento, ¿por qué hoy se enseña como dinero? ¿Cuándo ocurrió este cambio? En los tiempos del Antiguo Testamento, el dinero existía, pero no era el medio principal para expresar obediencia en este aspecto. El pueblo de Israel funcionaba como una sociedad agrícola y sus tributos reflejaban esa realidad. De hecho, cuando Dios estableció las leyes del diezmo, no lo hizo como un impuesto para sostener un clero rico, sino como un mecanismo para cuidar a los levitas, quienes no tenían herencia territorial, y también para sostener a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. El diezmo era parte de una red de justicia social profundamente espiritual.
Se trataba de garantizar equidad y provisión en la comunidad. Dar era un acto de justicia, no una transacción mágica. Cuando Jesús caminó sobre la tierra, no vemos en ningún momento que Él recolectara diezmos. Aunque Él enseñaba en las sinagogas y hablaba con los fariseos que sí practicaban el diezmo, nunca instituyó el diezmo como una práctica obligatoria para sus discípulos. En Mateo 23:23, Jesús los confronta diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Con estas palabras, Jesús no estaba condenando el acto de dar, sino la forma mecánica y vacía en que lo hacían. Habían convertido el diezmo en un ritual externo mientras ignoraban la esencia del corazón de Dios. Jesús les recuerda que la verdadera espiritualidad no se mide en porcentajes, sino en amor, compasión y fidelidad. Muchos pastores bien intencionados usan hoy el argumento de que si el pueblo no da el 10%, está robando a Dios. Citan Malaquías 3, 8, 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, en vuestros diezmos y ofrendas. Pero pocas veces explican a quién estaba dirigida esa reprimenda. Malaquías hablaba a un pueblo que había sido negligente con los levitas, con los necesitados, con el sistema sagrado que Dios había establecido para una sociedad que funcionaba bajo la ley mosaica. El diezmo no era un medio para financiar templos de mármol, sino una herramienta de preservación espiritual y comunitaria. Y aún más importante, este texto fue dado bajo un contexto legalista del Antiguo Pacto, no bajo la gracia del Nuevo Testamento. Aplicarlo literalmente hoy, sin reconocer la transición del pacto, es caer en una confusión teológica peligrosa. En tiempos modernos, el diezmo se ha transformado en muchos casos en una herramienta de presión. Se predica como un requisito para recibir bendiciones, como una fórmula para la prosperidad, o peor aún, como una forma de evitar maldiciones. Pero esta interpretación contradice el corazón de Dios. Él nunca quiso que sus hijos dieran por miedo. En 2 Corintios 9:7, el apóstol Pablo nos da una enseñanza poderosa. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí no hay porcentaje, no hay obligación, no hay amenaza. Hay libertad, hay intención, hay gozo. Este es el modelo que el Espíritu Santo inspira para nosotros hoy. Dar con fe, no por imposición. En las páginas del Antiguo Testamento encontramos una historia que ilustra perfectamente esta idea. En 1 Reyes 17, durante una gran sequía, el profeta Elías fue enviado a una viuda en Sarepta. Esta mujer tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba a punto de preparar su última comida para ella y su hijo, y luego morir. Pero Elías le dijo: «Hazme primero a mí una pequeña torta cocida, y después la harás para ti y para tu hijo». La mujer obedeció, y el milagro ocurrió. La harina no escaseó, ni el aceite disminuyó durante toda la sequía. Este acto de generosidad no fue un diezmo exigido, fue una entrega con fe. No dio por miedo, sino por obediencia confiada. Y Dios respondió con provisión abundante. Hoy, muchos creyentes viven con una pesada carga sobre sus hombros. Se sienten culpables cuando no pueden dar el diezmo exacto. Se avergüenzan si su situación económica no les permite cumplir con lo que se les ha dicho que es una obligación. Algunos incluso evitan congregarse por temor a ser juzgados o señalados. Pero esta no es la voluntad de Dios. Él no es un recaudador de impuestos. Él es un Padre que mira el corazón. Jesús no vino a imponer reglas, vino a liberar. Vino a restaurar la relación, no a venderla por el 10% de tu salario. Hay quienes argumentan que si dejamos de enseñar el diezmo como obligación, las iglesias se vendrán abajo. Pero eso revela algo más profundo, una falta de confianza en la provisión de Dios. Cuando el pueblo entiende el verdadero significado de la generosidad, no necesita presión para dar.
Da con amor, da con gozo, da porque reconoce que todo lo que tiene viene del cielo. En Hechos 4, 32, 35, vemos una comunidad que vivía este principio de forma poderosa. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Se repartía a cada uno según su necesidad. Nadie estaba contando porcentajes. Nadie estaba imponiendo fórmulas. Daban movidos por el Espíritu y no les faltaba nada. El diezmo, en su forma original, reflejaba una cultura específica, un sistema espiritual vinculado al sacerdocio levítico, al templo de Jerusalén y a la economía agrícola de Israel. Hoy no vivimos bajo ese sistema. No tenemos un templo físico en Jerusalén ni un sacerdocio levítico. Tenemos un sumo sacerdote eterno, Jesucristo. Tenemos un templo vivo, nuestros cuerpos, y tenemos un llamado superior, vivir en gracia, no en imposición. En Hebreos 7:12 leemos: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Esta declaración contundente nos recuerda que el diezmo, como parte de la ley levítica, también ha sido transformado. Esto no significa que ya no debamos dar, todo lo contrario. Significa que ahora damos con entendimiento. Ya no entregamos por miedo a una maldición, sino como expresión de gratitud y fe. Ya no calculamos montos para cumplir con una exigencia, sino que escuchamos la voz del Espíritu para ser generosos donde más se necesita. Dios no quiere simplemente el 10% de tus ingresos, Él quiere el 100% de tu corazón. Quiere que todo lo que hagas, todo lo que poseas, todo lo que decidas, esté alineado con su voluntad, porque el dar verdadero comienza cuando reconoces que todo le pertenece a Él, no solo una fracción. La transformación empieza cuando dejamos de ver el dar como una carga y lo vemos como un privilegio. Como la viuda de Sarepta, cuando damos lo poco que tenemos con fe, Dios multiplica. No porque hayamos activado una fórmula, sino porque nuestra fe ha tocado su corazón. Él no es un contador divino esperando que le transfieras un porcentaje exacto. Él es un Padre atento a cada acto de obediencia. Y cuando das con gozo, con libertad, con sinceridad, sin manipulación ni presión, estás entrando en una dimensión de confianza que abre las ventanas del cielo. El diezmo del Antiguo Testamento era comida, era cosecha, era honra. Hoy, en Cristo, damos no desde la ley, sino desde la gracia. No por imposición, sino por amor. No por presión externa, sino por revelación interna. Este es el primer secreto que muchos no conocen o no se atreven a enseñar, pero es el principio que libera, que transforma, que conecta tu corazón con el de Dios de forma real. Desde el principio, el propósito del diezmo fue mucho más que una entrega material. No se trataba de cumplir una regla, sino de manifestar un principio espiritual más alto, el de la justicia divina en acción. Dios no instituyó el diezmo como una carga, sino como una vía para que su pueblo aprendiera a vivir en obediencia, dependencia y compasión. La estructura del diezmo, cuando es entendida en su diseño original, revela un sistema sagrado destinado a cuidar al necesitado, no a enriquecer estructuras religiosas. Esa verdad se encuentra en lo más profundo de las Escrituras, pero ha sido velada por siglos de interpretación parcial. Lo que muchos no saben es que el diezmo fue una herramienta de justicia social establecida por Dios para proteger a los más vulnerables, los levitas sin herencia, las viudas sin sostén, los huérfanos sin padres y los extranjeros sin tierra. En Deuteronomio 14, 28, 29 se expone con claridad este propósito. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren.
Aquí el diezmo no se dirige a un templo central, ni a una figura religiosa con autoridad económica. Se deposita en las ciudades, en medio del pueblo, accesible a todos los que necesitan sustento. El diezmo no era una forma de tributar a una élite, sino de extender el brazo de Dios hacia quienes no podían sostenerse por sí mismos. El mismo principio se reitera en Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Dios no dejaba lugar a la especulación. El propósito del diezmo era visible, concreto, solidario. En el año del diezmo, el objetivo no era construir una infraestructura, ni expandir un sistema, ni sostener la imagen de un liderazgo próspero, sino llenar las mesas vacías, cubrir las necesidades básicas y mostrar que el amor de Dios se manifiesta con hechos, no solo con palabras. Este principio estaba profundamente conectado al corazón mismo de la ley. En Levítico 19:9-10, Dios ordena: «Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová vuestro Dios». Aunque este mandato no se refiere directamente al diezmo formal, revela el mismo espíritu, un mandato divino de compartir, de proveer, de mirar hacia el que no tiene. El Dios de Israel no es indiferente al sufrimiento. Él crea estructuras que reflejan su carácter, y cada vez que se establece un modelo de distribución, lo hace con los vulnerables en el centro. Cuando observamos cómo funcionaba el sistema levítico, entendemos mejor esta lógica. La tribu de Leví fue apartada por Dios para servir en el tabernáculo y más tarde en el templo. No recibieron tierras como herencia, como las demás tribus. Su sustento dependía de la fidelidad del pueblo al sistema del diezmo. Números 18:21 dice: «Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión». Aquí, el diezmo aparece como una herencia espiritual entregada a quienes dedicaban sus vidas al servicio sacerdotal, pero que no tenían los medios materiales para sostenerse. Este era el equilibrio que Dios había establecido. Aquellos que trabajaban por la edificación espiritual del pueblo eran sostenidos por la obediencia y generosidad de ese mismo pueblo. No obstante, es importante notar que el diezmo no era exclusivamente para los levitas. En paralelo, Dios dejó instrucciones específicas para que los pobres, las viudas y los extranjeros también recibieran de los mismos recursos. En el sistema de justicia divina, nadie debía quedar afuera. El diezmo era parte de un tejido más amplio de cuidado mutuo. Cada año, cada cosecha, cada entrega tenía un componente comunitario. No había lugar para el egoísmo. El corazón del pueblo debía reflejar el corazón de Dios. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de este modelo, las consecuencias eran profundas. En el libro de Amós, el profeta denuncia la hipocresía religiosa de un pueblo que ofrecía sacrificios y mantenía rituales mientras oprimía al necesitado y se olvidaba del pobre. Amós 5:21-24. Es una acusación clara de parte de Dios. «Aborrezco, desprecio vuestras fiestas, y no me complazco en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo». Esta justicia mencionada es la misma que sustentaba el propósito del diezmo. No era una justicia de legalismo, sino de compasión, de equidad, de cuidado. Cuando se ignoraba a los necesitados, el sistema entero se corrompía y las ofrendas perdían su valor delante de Dios. A lo largo de la historia de Israel, el fracaso en cumplir este propósito condujo a períodos de juicio y restauración. Nehemías 13 relata una situación en la que los levitas habían abandonado el templo porque el pueblo dejó de traer los diezmos.
El resultado fue una decadencia espiritual y social. Cuando Nehemías regresa y confronta la situación, restaura la práctica correcta del diezmo no como un simple ritual, sino como parte esencial del orden de Dios. Esto demuestra que el diezmo, bien comprendido, era un medio para sostener el orden sagrado que reflejaba el corazón del cielo en la tierra. En Isaías 1:17, Dios llama a su pueblo a aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Este es el mismo lenguaje que aparece en los textos sobre el diezmo. Es un llamado al pueblo de Dios a vivir de manera justa, a hacer que sus recursos sirvan al bien común. Cuando el diezmo se convierte en un sistema cerrado que enriquece a unos pocos, se ha alejado completamente del espíritu del texto bíblico. La generosidad pierde su poder cuando se desvincula del amor. En el Nuevo Testamento, aunque el diezmo no es enseñado como mandato, la preocupación por los pobres y el sustento de los obreros del Evangelio continúa como una prioridad espiritual. En Hechos 6, cuando las viudas helenistas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos, los apóstoles establecieron una estructura organizativa para asegurar que nadie quedara fuera. En 1 Timoteo 5:3, Pablo instruye: honra a las viudas que en verdad lo son. Y más adelante, en el mismo capítulo, añade que la Iglesia tiene la responsabilidad de cuidar a las viudas que no tienen familia que las sostenga. Aunque no se menciona el diezmo, el principio de cuidado comunitario permanece. La Iglesia primitiva entendió que parte de su identidad era suplir las necesidades de los desamparados. En Gálatas 2:10, Pablo narra que, cuando fue aceptado por los apóstoles como predicador a los gentiles, le pidieron una sola cosa: que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En medio de todas las instrucciones doctrinales y los desafíos misioneros, el mandato más urgente era seguir cuidando a los que no tenían. Esa era la señal visible de una fe verdadera. La Iglesia no podía desligarse de los necesitados. Era allí donde la justicia de Dios tomaba forma práctica. Este principio también aparece en 2 Corintios 8 y 9, cuando Pablo recoge una ofrenda para los creyentes pobres en Jerusalén. Él no establece porcentajes, no impone normas, pero sí exhorta a dar con generosidad, con alegría, con fe. En 2 Corintios 9:9 cita el Salmo 112:9. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. La justicia, una vez más, está ligada a la forma en que tratamos a los pobres. Esta es la línea que conecta todo, desde los campos de Israel donde se dejaba trigo para el forastero, hasta las iglesias de Corinto que enviaban ayuda a los hermanos en necesidad. Dios no necesita estructuras fastuosas ni instituciones enriquecidas. Él busca corazones que den desde el amor y sistemas que reflejen su compasión. Cuando el diezmo se convierte en un instrumento de acumulación, ha perdido su esencia. Cuando se transforma en una fórmula para obtener más, ha sido distorsionado. Pero cuando se usa como Dios lo diseñó, se convierte en un canal de bendición, justicia y redención para aquellos que más lo necesitan. Comprender esto libera al creyente de la culpa, del temor y de la manipulación. Ya no se trata de cumplir con una cuota impuesta, sino de vivir con sensibilidad espiritual. Es mirar a tu alrededor y ver a quién puedes bendecir, cómo puedes sostener, dónde puedes sembrar. Es entender que tu generosidad tiene un poder transformador cuando nace del Espíritu y no de una imposición. Esta es la verdad que muchas veces no se enseña desde los púlpitos, porque confronta, porque cuestiona, porque llama a rendir cuentas. Pero es la verdad que restaura el diseño original. El corazón de Dios está con los pobres, con las viudas, con los extranjeros, con los que no tienen herencia. Si vamos a hablar del diezmo, debemos hablar de ellos. Si vamos a enseñar sobre el dar, debemos enseñar sobre el amor. Si vamos a pedir fidelidad, debemos demostrar justicia.
solo entonces nuestras ofrendas tendrán valor delante de Dios. Solo entonces nuestros recursos se convertirán en instrumentos sagrados. Solo entonces nuestras manos serán extensiones del reino. Y solo entonces el pueblo de Dios podrá reflejar verdaderamente al Dios que lo llamó. Durante siglos, la práctica del diezmo ha sido una de las más arraigadas en el pensamiento religioso. Se ha presentado como una norma incuestionable, una obligación sagrada que, si no se cumple, trae consigo condena espiritual y escasez material. Sin embargo, al examinar con detenimiento el Nuevo Testamento, surge una pregunta ineludible. ¿Es realmente obligatorio el diezmo bajo el pacto de la gracia? El Evangelio no solo transforma la manera en que el ser humano se relaciona con Dios, sino también redefine profundamente las expresiones de obediencia, generosidad y compromiso. Lo que antes se regía por la ley mosaica, ahora encuentra su plenitud en Cristo. El diezmo, en ese sentido, ya no se impone como una exigencia legal, sino que se reconfigura en una dinámica de libertad, amor y conciencia espiritual. En los Evangelios, Jesús nunca instituyó el diezmo como una obligación para sus seguidores. Aunque mencionó la práctica en contextos específicos, lo hizo siempre con un propósito de corrección, no como un mandato para perpetuar una regla. En Mateo 23:23, al hablar a los fariseos dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello». Con estas palabras, Jesús no estaba reafirmando el diezmo como ley perpetua, sino confrontando una religiosidad vacía, una práctica que priorizaba los detalles legales mientras ignoraba el carácter moral y espiritual que debía acompañarlos. El contexto es claro, hablaba a quienes aún vivían bajo el antiguo pacto. A sus discípulos, en cambio, los instruía constantemente a vivir en la libertad del amor, guiados por el Espíritu, no por la letra de la ley. Pablo, como apóstol a los gentiles, tampoco impuso el diezmo como una norma para las iglesias que fundó. Sus cartas, cargadas de enseñanzas prácticas y espirituales, revelan un modelo diferente de dar. En 2 Corintios 9, 6, 7, escribe: «El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Este pasaje encapsula el corazón del nuevo pacto respecto a la generosidad. No hay porcentajes, no hay presión, no hay imposición. Lo que hay es una invitación profunda a sembrar con libertad, a dar con gozo, a actuar desde una decisión interna que nace del encuentro con Cristo. La expresión «no por necesidad» es clave. En el original griego, la palabra usada implica una presión externa, una obligación forzada, algo que se hace para evitar castigo o para cumplir con una expectativa impuesta. Pablo deja claro que esa no es la forma en que el pueblo de Dios debe dar. Bajo la gracia, la motivación del corazón reemplaza la compulsión de la ley. El Espíritu Santo guía al creyente a vivir una vida generosa, pero esa generosidad no surge del temor, sino del amor. No es un mecanismo transaccional, sino una respuesta espiritual. Hebreos 7 presenta un pasaje muchas veces citado en debates sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. En él, el autor compara a Melquisedec con Cristo y menciona cómo Abraham le dio los diezmos. Algunos utilizan este pasaje para afirmar que el diezmo es anterior a la ley y, por tanto, obligatorio aún hoy. Sin embargo, al observar el texto detenidamente, se comprende que el propósito del autor no es establecer una doctrina sobre el diezmo, sino exaltar la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el levítico. Hebreos 7:12 declara: «Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley». Esto implica que con la llegada del nuevo sacerdocio en Cristo,
también se transforma la manera en que el pueblo se relaciona con las estructuras antiguas, incluido el diezmo. El enfoque no está en perpetuar la práctica, sino en resaltar que ahora vivimos bajo una realidad completamente distinta, donde la relación con Dios se basa en la obra perfecta de Jesús y no en el cumplimiento de normas rituales. La gracia no elimina la generosidad, la eleva. Mientras que la ley decía, da el 10%, la gracia dice, da todo tu corazón. En Hechos 4, 32, 35, se describe la comunidad de creyentes con estas palabras. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y se repartía a cada uno según su necesidad. No hay mención de diezmo. Lo que hay es un derramamiento del Espíritu que genera una generosidad sobrenatural. Los creyentes no daban por obligación, daban porque el amor de Dios los impulsaba. Ese modelo, espontáneo y radical, refleja mucho más el corazón del Evangelio que una imposición porcentual. En Romanos 6:14, Pablo afirma, «Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia». Esta declaración no se limita al tema de la salvación, abarca toda la vida cristiana. Estar bajo la gracia significa que nuestras decisiones, incluidas las financieras, deben ser guiadas por el Espíritu, no por un sistema legalista. Imponer el diezmo como obligación bajo la gracia es desconocer la naturaleza misma del Evangelio. Es retroceder al sistema que Cristo vino a cumplir y superar. Es querer vivir en libertad, pero cargando cadenas que ya fueron rotas. En ningún pasaje del Nuevo Testamento se encuentra a los apóstoles exigiendo el diezmo a las iglesias. Cuando necesitaban recursos, apelaban al amor, a la fe, al deseo de colaborar. En 1 Corintios 16, 1, 2, Pablo instruye: en cuanto a la ofrenda para los santos, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. El énfasis no está en una cifra fija, sino en una acción proporcional, intencional, voluntaria. Cada uno, según haya prosperado. Esta es la esencia del dar bajo la gracia. Se honra a Dios con lo que se tiene, no con lo que se impone. Se participa del reino con libertad, no con temor. El nuevo pacto establece una relación directa con Dios. Ya no hay un velo que separe al creyente del lugar santísimo. Ya no hay necesidad de sacerdotes humanos como intermediarios. Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha abierto un camino nuevo y vivo para que cada creyente se acerque confiadamente al trono de la gracia. Esto también transforma nuestra manera de ofrendar. No damos para cumplir un rito, damos como respuesta a una relación. No entregamos porque tememos la maldición, entregamos porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como declara Efesios 1:3. Imponer el diezmo como requisito para ser bendecido contradice la lógica del Evangelio. No damos para recibir, damos porque ya hemos recibido. No sembramos para comprar un milagro, sembramos porque la gracia nos ha hecho parte de un reino eterno. En Colosenses 2, 16, 17, Pablo exhorta: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El diezmo, como parte del sistema levítico, pertenece a esa misma categoría de sombras. No es que haya perdido su valor, sino que ha sido cumplido y reemplazado por una realidad superior. La verdadera espiritualidad no se mide en porcentajes, se mide en obediencia, en sensibilidad, en disposición. Hay creyentes que pueden dar más del diezmo sin esfuerzo, y otros para quienes incluso un 2% representa un sacrificio genuino. La gracia no uniforma, personaliza. El Espíritu Santo conoce la realidad de cada corazón. Por eso, la enseñanza neotestamentaria no fija una cantidad,
sino que apunta al motivo, a la actitud, al deseo. En Marcos 12, 41, 44, Jesús observa a una viuda pobre que echa 2 pequeñas monedas en el arca del tesoro. Él declara que ella dio más que todos los ricos, porque dio todo lo que tenía, todo su sustento. Nadie le pidió una 10ª parte. Nadie le exigió una cifra. Su generosidad fue una expresión pura de fe. Este es el estándar del reino. No el 10%, sino el 100% del corazón. No una ley escrita, sino una ley viviente escrita en el interior. No una regla externa, sino una transformación interna. Es allí donde el Evangelio encuentra su poder. No en el temor que obliga, sino en el amor que mueve. No en la presión de un sistema, sino en la libertad del espíritu. El dar bajo la gracia es más alto, más profundo, más real. No necesita imposición, porque nace del fuego del encuentro con Cristo. La pregunta sobre si el diezmo es obligatorio bajo el nuevo pacto encuentra su respuesta en la cruz. Allí donde el sacrificio perfecto fue ofrecido, allí donde toda deuda fue cancelada, allí donde la ley fue cumplida y la gracia inaugurada. Desde ese lugar, todo lo que hacemos, todo lo que damos, todo lo que decidimos, nace de la libertad, no de la obligación. Por eso, enseñar el diezmo como un mandato absoluto en la era de la gracia no solo es un error doctrinal, sino una distorsión del carácter mismo del Evangelio. No se trata de dar menos. Se trata de dar desde otro lugar. Un lugar de revelación. Un lugar de amor. Un lugar de intimidad. Donde cada moneda, cada semilla, cada acto de generosidad se convierte en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque cuando se da con entendimiento, sin manipulación ni presión, el acto de dar se transforma en adoración. Y en ese tipo de adoración, el cielo se manifiesta. Muchos crecieron creyendo que el diezmo era el punto más alto de la fidelidad cristiana. Se enseñó como una verdad incuestionable, como un sello de obediencia que, si se rompía, cerraba las ventanas del cielo y atraía consecuencias espirituales ineludibles. Pero cuando las tradiciones se predican más alto que la Escritura, se corre el peligro de transformar principios vivos en estructuras rígidas. El error no está en enseñar sobre la generosidad, sino en elevar interpretaciones humanas al nivel de ley divina. Y cuando eso ocurre, se sustituye la revelación por repetición, y el fuego del Espíritu es reemplazado por fórmulas vacías. En ese cruce silencioso entre verdad y costumbre, el mensaje original se diluye, y lo que alguna vez fue una expresión de fe, se convierte en una obligación mecánica. El problema no es la enseñanza sobre el diezmo, sino la forma en que se ha distorsionado su propósito, su contexto y su aplicación. Se ha utilizado el temor como motivación. Se ha citado fuera de contexto. Se ha impuesto como doctrina universal, incluso a quienes viven bajo la gracia. Este tipo de error no es superficial, es estructural. Porque cuando se enseña que el diezmo es obligatorio sin matices, se ignora la transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Se vuelve a colocar al creyente bajo un sistema que Cristo ya cumplió. Se predica un evangelio mezclado, donde la cruz no termina de ser suficiente, y la libertad que el Hijo vino a otorgar se reduce a una matemática impuesta. Uno de los errores más persistentes es usar Malaquías 3, 8 o 10 como base indiscutible para afirmar que quien no diezma le roba a Dios. Estas palabras fueron dirigidas a un pueblo bajo la ley mosaica, que había fallado en sostener a los levitas y en cuidar a los pobres. El contexto es específico, histórico y teológico. No se puede trasladar ese mensaje literalmente al creyente redimido por la sangre de Cristo sin causar confusión. La ley fue dada a Israel como parte de un pacto condicional. Pero en Cristo, ese pacto fue cumplido y superado por uno mejor, fundado sobre promesas eternas.
Aplicar amenazas del Antiguo Testamento sin interpretar su lugar en la redención es tergiversar la palabra. El error no es solo doctrinal, es pastoral. Porque cuando se enseña que el diezmo es una obligación para evitar maldiciones, se introduce un espíritu de temor en la vida del creyente. Y donde hay temor, no hay libertad. Donde hay obligación forzada, no hay gozo. Donde hay imposición sin revelación, la fe se debilita. En lugar de formar discípulos maduros que dan por convicción, se produce una comunidad temerosa de fallar en una cifra. Esto no honra a Dios. Él no desea una entrega motivada por la culpa, sino por el amor. Y cuando esa motivación no está presente, el acto pierde su valor delante del cielo. Otra distorsión frecuente es enseñar que el diezmo es una especie de inversión espiritual que garantiza el retorno multiplicado. Esta lógica, aunque parezca atractiva, se desvía peligrosamente hacia una relación transaccional con Dios. Se convierte el dar en un negocio sagrado. Pero el reino no funciona como los sistemas financieros del mundo. En el reino se da por obediencia, no por ganancia. Se siembra porque se ama, no porque se espera una cosecha monetaria calculada. Cuando se promete prosperidad automática a cambio del diezmo, se está predicando otro evangelio, uno que presenta a Dios como un inversionista celestial y no como un Padre Santo. Las promesas de provisión existen, pero están ligadas a la obediencia del corazón, no a fórmulas matemáticas. La enseñanza tradicional del diezmo también ha generado una mentalidad legalista. En lugar de formar creyentes sensibles a la voz del Espíritu, se ha entrenado a personas que simplemente obedecen un número. Y ese número, que alguna vez fue parte de un sistema agrícola para sostener a los levitas, se ha convertido en una medida universal, aplicada sin discernimiento. Se ha enseñado que todo creyente, sin importar su situación económica, debe entregar el 10% como mínimo, o de lo contrario, será considerado infiel. Esta rigidez ha provocado en muchos una relación tensa con el dar. En lugar de una expresión de amor, se ha vuelto un examen mensual, y así, la generosidad, que debería nacer del espíritu, ha sido sustituida por una rutina vacía. Uno de los frutos más evidentes de esta enseñanza distorsionada es la desconexión entre la práctica y el propósito. Muchos dan el diezmo sin saber a quién realmente están ayudando. Se les promete bendición, pero no se les enseña sobre justicia. Se les pide fidelidad en la entrega, pero no se les muestra la transparencia en el uso. Cuando el propósito original del diezmo, sostener a los necesitados y a los que sirven a tiempo completo, es reemplazado por estructuras institucionales que acumulan recursos sin rendición clara, se rompe la conexión entre la entrega y el reino. Y cuando el pueblo deja de ver el impacto real de su generosidad, el fuego se apaga y la acción se convierte en simple ritual. Otro error silencioso es presentar el diezmo como el límite de la generosidad, como si cumplir con ese porcentaje fuera suficiente para justificar la inacción en otras áreas. Esta mentalidad fragmenta la vida del creyente. Se crea una falsa seguridad espiritual basada en el cumplimiento de una norma, mientras se ignora la voz del Espíritu que puede estar llamando a una entrega mayor o diferente. En el Nuevo Testamento no se habla de límites, se habla de entrega total. No se menciona un porcentaje, sino una disposición constante, porque bajo la gracia, dar no se mide, se vive, no se calcula, se manifiesta, no se exige, se ofrece. Los errores doctrinales tienen consecuencias prácticas. Cuando la enseñanza del diezmo se presenta como un requisito absoluto, también se corre el riesgo de hacer acepción de personas dentro de la comunidad de fe. Aquellos que pueden dar más, a menudo reciben un trato especial. Aquellos que no pueden diezmar se sienten excluidos o juzgados. Pero en el reino de Dios no hay categorías basadas en aportes. El valor de una persona no se mide por lo que puede dar, sino por lo que Cristo hizo por ella en la cruz. Toda enseñanza que contradiga este principio está sembrando división en el cuerpo de Cristo. Volver a las Escrituras con humildad
Es el primer paso para corregir estos errores. No se trata de desechar el principio de generosidad, sino de restaurarlo en su forma pura. No se trata de prohibir el diezmo, sino de quitarle la carga legalista que lo ha deformado. El problema no está en dar el 10%, sino en imponerlo como una obligación espiritual universal, sin base en el nuevo pacto. Cuando se presenta como una opción válida entre muchas, cuando se enseña con contexto, cuando se deja al creyente la libertad de decidir guiado por el Espíritu, entonces el dar recupera su poder. Vuelve a ser una semilla viva, una expresión genuina, una muestra de confianza. Una de las funciones más nobles del liderazgo espiritual es enseñar con fidelidad. Pero fidelidad no es repetir lo que siempre se ha dicho, es escudriñar las Escrituras, es discernir los tiempos, es reconocer que, aunque la verdad no cambia, nuestra comprensión puede madurar. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchas prácticas fueron aceptadas durante siglos antes de ser reformadas por un retorno profundo a la palabra. La enseñanza del diezmo merece ese mismo examen, no para abolir la generosidad, sino para alinearla con la gracia, no para empobrecer la obra de Dios, sino para liberar al pueblo de cargas que Él no puso. Jesús habló con firmeza contra las tradiciones humanas que anulaban la palabra de Dios. En Marcos 7, 6, 8, citó al profeta Isaías diciendo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres». Esta advertencia sigue vigente. Cuando una práctica humana se convierte en una doctrina incuestionable, cuando se predica como absoluto lo que la Escritura presenta con libertad, se corre el riesgo de caer en la misma ceguera que Jesús denunció. El Evangelio es una buena noticia. Es la proclamación de la libertad en Cristo, la revelación de una nueva manera de vivir, de amar y de dar. Todo aquello que reemplace esa libertad con imposición, todo lo que vuelva a encadenar al creyente a fórmulas que ignoran la obra completa de la cruz, debe ser examinado a la luz de la verdad. Y si encontramos que la forma en que enseñamos sobre el diezmo se ha desviado de la palabra, entonces es tiempo de ajustar el mensaje, no para complacer al oyente, sino para honrar al autor. Dios no bendice las fórmulas, bendice la obediencia, no responde al temor, sino a la fe. No se agrada de la repetición vacía, sino de la entrega sincera. Cuando el dar se convierte en una obligación que se hace sin entendimiento, pierde su propósito. Pero cuando el corazón es movido por el Espíritu, cada ofrenda, grande o pequeña, se convierte en un acto de adoración que sube como aroma agradable ante su trono. El error más grave no es enseñar sobre el diezmo, es no enseñar sobre la gracia. Es olvidar que el mayor acto de generosidad no vino de nosotros hacia Dios, sino de Dios hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, dice Juan 3:16. Ese es el modelo. Esa es la medida. Todo lo que damos debe brotar de allí, no como una deuda, sino como una respuesta, no como una ley, sino como un fruto, no como una obligación, sino como una expresión de amor. Y cuando se enseña de esa manera, la Iglesia no se debilita, se fortalece. El dar no disminuye, se multiplica, porque el pueblo deja de dar por miedo y comienza a dar por revelación. Se rompe la rutina, se despierta el espíritu, y lo que antes era una carga se transforma en una oportunidad de sembrar en tierra fértil. El tema del dar ha sido, desde siempre, uno de los más sensibles dentro de la experiencia de fe, no por lo que representa en términos materiales, sino por lo que revela del interior. Cuando se toca el área de la generosidad, se expone el corazón, porque donde está el tesoro, allí también estará el corazón. Sin embargo, en muchas ocasiones, el mensaje se ha enfocado más en el acto externo que en la intención interna. Se ha puesto más énfasis en la cantidad que en la motivación. Se ha exigido cumplimiento sin cultivar convicción.
Y con el tiempo, eso ha provocado que muchos den por sistema, pero no por relación. Se ha insistido en la cifra, pero se ha olvidado lo esencial. Dios no necesita tu dinero. Lo que verdaderamente anhela es tu corazón. La Escritura nunca presenta a Dios como un ser dependiente de las ofrendas humanas. Él es autosuficiente, soberano, dueño del oro y de la plata. Nada le falta, nada lo limita. Salmo 50, 10, 12 lo expresa con claridad. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Este texto no solo resalta la grandeza de Dios, sino también la intención de sus demandas. Cuando pide algo, no lo hace porque lo necesite, sino porque desea revelarse a través de nuestra respuesta. El dar no es para suplir a Dios, sino para conectar al hombre con el diseño eterno. Desde el principio, el acto de dar fue establecido como un reflejo de fe y obediencia. Abel ofreció lo mejor de sus primicias, no por obligación, sino por convicción. Su ofrenda fue aceptada no solo por su contenido, sino por la actitud con la que fue presentada. Hebreos 11:4 afirma que fue por la fe que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Esa fe fue lo que hizo la diferencia. La motivación correcta convierte una ofrenda común en una expresión sobrenatural. Pero cuando el corazón no está alineado, aunque se entregue lo que parece correcto, no hay aprobación celestial. Jesús, al observar el templo, no destacó las ofrendas más grandes, sino la más sincera. Marcos 12, 43-44 relata cómo llamó a sus discípulos para mostrarles que una viuda pobre, al dar solo 2 blancas, había dado más que todos los ricos, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. Esta escena revela con fuerza que Dios no mide lo que das, sino cómo lo das. No evalúa tu fidelidad por cifras, sino por entrega. En esa mujer, Jesús vio un corazón rendido, no un cumplimiento financiero, y ese principio permanece vigente. La relación entre el creyente y sus recursos es un reflejo directo de su relación con Dios. No se trata de cuánto se tiene, sino de cómo se administra. En Lucas 16, 10, 11, Jesús enseña que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La fidelidad en lo material no es una medida externa, sino una evidencia interna de madurez espiritual. Dios observa cómo se maneja lo temporal para confiar lo eterno. Y en ese proceso, lo que más pesa no es la cantidad entregada, sino el carácter que se revela. El error está en creer que el acto externo puede sustituir la transformación interna. Pensar que dar una porción de los ingresos puede justificar un corazón dividido es una ilusión peligrosa. Isaías 29:13 denuncia esa desconexión cuando dice: «Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». El problema no es la entrega visible, sino la ausencia de un compromiso real. Y esa es la razón por la cual muchas veces las ofrendas no producen el fruto esperado. Porque lo que se deposita en la canasta no corresponde con lo que vive el alma. La congruencia entre lo que se hace y lo que se es determina el poder espiritual de cada acción. El Nuevo Testamento eleva el estándar. No lo reduce a un porcentaje, lo extiende a una entrega total. Romanos 12:1 nos llama a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Este llamado no se limita al aspecto financiero, pero ciertamente lo incluye. El cuerpo representa todo lo que somos y todo lo que poseemos. Presentarlo en sacrificio implica que todo queda bajo su señorío. Ya no hay compartimentos,
No hay reservas. En esa entrega completa, el dar financiero deja de ser una negociación y se convierte en una rendición. El dinero ya no es un bien para asegurar bendiciones, sino un instrumento para adorar y servir. Cuando el corazón está completamente rendido, la generosidad fluye con naturalidad. No hay necesidad de presionar, de prometer, de manipular. La relación con Dios produce una respuesta espontánea. Segunda de Corintios 8:3-5 habla de creyentes que dieron conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, voluntariamente, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. La entrega de recursos fue precedida por la entrega de la vida. Esa es la clave. Todo lo que se da con poder comienza con una entrega interior. Primero el corazón, luego la ofrenda. Primero el compromiso con Dios, luego el servicio a los demás. Dios no necesita el dinero del hombre. Lo que desea es que el dinero no controle al hombre. En Mateo 6:24, Jesús fue enfático al decir que nadie puede servir a dos señores. O se sirve a Dios o se sirve a las riquezas. La línea divisoria no es cuánto se tiene, sino quién gobierna el corazón. Porque cuando el dinero se convierte en el centro de la confianza, ya no se vive por fe. Cuando se da con la intención de asegurar el favor de Dios, se pervierte el motivo original. Y cuando se retiene por temor, se revela una falta de confianza en su provisión. La Biblia no está en contra de la riqueza, sino de la codicia. No condena la posesión de bienes, sino la esclavitud a ellos. Primera de Timoteo 6:17-19 lo deja claro. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El enfoque no está en quitar, sino en redirigir. La riqueza tiene un propósito cuando se pone al servicio del reino. Pero cuando se convierte en fin y no en medio, desvía el alma de su propósito eterno. La enseñanza que pone el énfasis en el acto de dar sin tratar con el corazón que lo produce, corre el riesgo de cultivar creyentes religiosos, pero no transformados. Dios no está buscando mecenas celestiales, sino adoradores verdaderos. Juan 4:23-24 declara que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. La adoración incluye cada aspecto de la vida, y el manejo de los recursos es parte de esa expresión. Pero sin espíritu, sin verdad, sin corazón, toda entrega es incompleta. Cuando se predica que dar garantiza bendición, se corre el peligro de presentar un evangelio centrado en el interés y no en la obediencia. Pero cuando se enseña que dar nace de un corazón rendido, entonces se recupera el poder original. Porque la verdadera bendición no está en recibir más, sino en ser más semejante a Cristo. Él lo dio todo, no por interés, sino por amor. Filipenses 2:6-8 muestra que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese es el modelo supremo de generosidad. No se trata de cuánto puedes entregar, sino de cuánto estás dispuesto a rendir. La Iglesia no necesita donadores fieles, necesita creyentes rendidos, porque cuando el corazón se entrega, todo lo demás fluye. No hace falta exigir, ni recordar, ni condicionar. El Espíritu produce fruto en quienes se dejan guiar, y entre esos frutos está la generosidad. Gálatas 5:22-23 lo afirma. El fruto del Espíritu incluye bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y esa bondad se traduce en actos concretos, no para alcanzar algo, sino para reflejar a alguien, no para llenar un estándar, sino para vivir una relación. Cuando el enfoque se corrige, cuando se entiende que Dios no busca tu dinero sino tu corazón,
se produce una revolución espiritual. Ya no se trata de cumplir una norma, sino de caminar con el Espíritu. Ya no se vive bajo obligación, sino bajo inspiración. Y en esa libertad, el creyente se convierte en canal de provisión, no porque alguien lo obligue, sino porque el amor de Cristo lo impulsa. 2 Corintios 5:14 lo resume: el amor de Cristo nos constriñe. No es el miedo, es el amor. No es la ley, es la gracia. No es la obligación, es la transformación. En este punto, todo comienza a alinearse. La generosidad se convierte en gozo, la entrega en adoración, el sacrificio en deleite. Porque cuando el corazón está donde debe estar, todo lo demás fluye con orden. Y Dios, que ve en lo secreto, recompensa con plenitud. No necesariamente con cosas materiales, pero sí con la paz que sobrepasa todo entendimiento, con el gozo que no depende de las circunstancias, con la certeza de que nada falta a quienes confían en Él. La libertad del nuevo pacto no es licencia para dar menos, es un llamado a dar mejor. Es una invitación a dejar de medir y empezar a amar, a dejar de temer y empezar a confiar, a dejar de entregar una porción y rendir toda la vida, porque el Evangelio no se trata de cuotas, sino de cruz. No se trata de cuentas, sino de convicciones. Y cuando eso se entiende, el creyente deja de preguntarse cuánto debe dar y empieza a preguntarse cómo puede honrar más a su Dios. Esa es la transformación que marca la diferencia. No una fórmula impuesta, sino una verdad revelada. No una carga adicional, sino una libertad nueva. No una estructura cerrada, sino un camino abierto. Porque cuando el corazón se rinde por completo, la generosidad ya no es un acto, es un estilo de vida, un reflejo del cielo, una señal de que Cristo verdaderamente vive en ti. Cuando se habla de provisión, muchos piensan inmediatamente en fórmulas, en llaves que supuestamente activan el favor de Dios. Se repite con frecuencia que si alguien diezma, entonces el cielo abrirá sus ventanas. Pero esa promesa, mencionada en Malaquías 3:10, ha sido muchas veces sacada de su contexto original. El texto no es una fórmula automática, ni un contrato comercial con Dios. Es una exhortación a un pueblo específico, en un tiempo específico, para que regresaran al corazón de la alianza que habían quebrantado. La verdadera promesa detrás de dar con sinceridad no está en la cantidad entregada, sino en la disposición interna. Dios no se mueve por porcentajes, sino por verdad. Y cuando el dar nace de una convicción profunda, entonces el cielo responde no como una deuda saldada, sino como una manifestación de comunión. En 2 Corintios 9:8, Pablo declara que Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Esta abundancia no es el resultado de una cantidad fija entregada, sino de una vida rendida. No se trata de manipular a Dios, sino de alinearse con su voluntad. Cuando alguien da con entendimiento, con reverencia, sin presión ni miedo, se abre una dimensión espiritual distinta. El dar genuino toca el corazón del Padre porque refleja su naturaleza. Él mismo se entregó, no por obligación, sino por amor, y espera que sus hijos vivan desde esa misma esencia. La promesa olvidada no está ligada al 10% como una cifra mágica, sino al principio eterno de la confianza. Proverbios 3, 9, 10. Lo dice con claridad: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honrar a Dios es más que dar algo. Es hacerlo desde un corazón que reconoce su soberanía y responde con obediencia. La honra no se mide en números, sino en intención. Y cuando esa honra es sincera, el resultado es una provisión que no solo suple, sino que capacita para bendecir a otros. La gracia no elimina la generosidad, la purifica,
La fe no sustituye la entrega, la transforma. La libertad en Cristo no disuelve el compromiso, lo profundiza. Cuando se entiende esto, el acto de dar deja de ser una obligación religiosa y se convierte en una llave espiritual. Pero no una llave mecánica, sino una respuesta viva. Porque cada vez que das con el corazón alineado, el cielo se abre, no por exigencia, sino por comunión. Y en ese momento, entiendes que dar no es un deber, es un privilegio. Es participar del carácter de Dios, sembrar en lo eterno y ver cómo su provisión trasciende toda lógica humana. El verdadero valor del dar no está en lo que entregas, sino en lo que revelas. El diezmo, más que un número, ha sido una ventana hacia las intenciones ocultas del corazón. Pero cuando toda la estructura gira en torno a una exigencia, se pierde el gozo de participar en algo más grande que una regla. Se pierde la alegría de colaborar con el mover eterno de Dios. Hoy ya no se trata de devolver una porción, sino de despertar a una conciencia viva que sabe discernir cuándo, cómo y por qué dar. No estás llamado a seguir patrones automáticos, sino a escuchar la voz del Espíritu que te guía a sembrar en lugares fértiles, no solo en estructuras visibles, sino también en vidas que esperan un gesto de obediencia. Porque tu generosidad, cuando nace del Espíritu, no solo bendice, también profetiza. Declara que tu confianza está en el cielo, que tus prioridades han sido reordenadas y que tu corazón no pertenece a las riquezas, sino al reino. Y esa es la verdadera libertad, cuando das sin presión, sin temor y sin cálculo, sabiendo que cada acto dirigido por Dios tiene eco en la eternidad. Ahí es donde el dar se convierte en propósito.